Ahora sí estamos listas, listas, listas. Eso. Yo voy a aprender acá igual. Ahí sí. Ahí sí, espérenme un segundito y comenzamos. ¿Cómo estás, Ingrid Schneider? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros somos Ingrid y Denise. de Pura Pila. ¿Ya? Nosotros tenemos un programa hace mucho tiempo, ya vamos a cumplir 4 años, y estamos haciendo nuestro primer podcast. Entonces, quería saber cómo se siente, Denise. Te estoy haciendo una entrevista Eso, yo a hoy ti. sí, por fin. Hacer esto por primera vez. Bueno, contarle a la gente, nosotras llevamos casi 4 años, Mm, ¿sí? Este año en octubre vamos a cumplir 4 años del Pura Pila, que lo hacemos todos los sábados en la mañana a través de 6S Radio. Y teníamos muchas ganas de, bueno, el programa sigue en la radio hasta que el director así lo quiera, pero queríamos sacarlo un poquito de la radio, transformarlo en un formato para plataforma, claro. para poder desarrollar un poco más de libertad los casi 4 años de contenido que tenemos hecho en el programa. Bueno, de ahí la Ingrid se va a presentar con más detalle. Pura Pila es un programa que como fin tiene intentar ayudar a quien lo escuche eh, a través de buscar soluciones en usted mismo a diferentes problemáticas. Ese es el fin de Pura Pila, por eso se llama Pura Pila. Sí, pero ¿recuerdas tú? Yo no sé si hay que pasar Es así. que no, si lo que pasa es que estamos grabando para dos Sí, formatos, entonces ya. como, ojo, otra cosa importante, este es un podcast artesanal con lo que tenemos. Sí. Una vez pedí ayuda, dije, pucha, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer esto, sería muy complicado las cámaras. Le dieron un cerro color. A eso nos arreglamos con lo que tenemos y con lo que hay. Así Bueno, que disculpen la precariedad, pero estoy sacándolo para dos formatos. Entonces, por eso estamos con un micrófono y con otros. bueno, la verdad es que yo, cuando tú dijiste Pura Pila, recuerdo que la primera vez que hablamos de qué nombre ponerle a este programa, eh, tú me dijiste ya, pero ¿cuál es el nombre? Y yo dije Pura Pila porque Pura Pila es lo que nos hace falta todos los días. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en ese momento, cuando recién empezamos a hacer el programa, era como que lo que más me faltaba era tener más energía, ya tener ganas de hacer cosas, ganas de decir cosas, porque a veces uno tiene la idea, pero no sabe cómo decirlo ni cómo llegar a otras personas. Y yo creo que cuando nosotros pusimos Pura Pila, era como dándole un poco, dándonos un poquito un abrazo, un apapacho y decir, oye, si nosotros realmente tenemos las ganas, tenemos el físico, no tenemos la belleza, la inteligencia, tenemos todo para llegar al público que tenía en ese momento la radio CIS, que es donde hacemos el programa. Entonces nosotros dijimos, qué bueno que se va a llamar Pura Pila, porque si nosotros vamos primero a decirle a las personas que nosotros necesitamos energía y que ellos a lo mejor también sienten lo mismo. Entonces, ahí es cuando empezamos a decir, ¿y cómo vamos a llegar a las personas? Entonces, me daba la impresión de que era con preguntas. Y la Denise como que me dejó fluir un poquito. Y ahí dijimos, ya, vamos a hacer preguntas, reflexiones con las personas y que ellos mismos se den la respuesta, porque no hay mejor consejo que el de uno mismo. Exactamente. Entonces, Ahora, contarle también a la gente mm, que por qué nosotras dos, por qué nos junta todo esto, porque bueno, Ingrid es terapeuta, ahí ella les va a contar un poco de las terapias que ella realiza. Entonces, también un fin de poder difundir y comunicar el trabajo que ella hace desde la terapia, llega a la radio y ahí el director le dice, pero trabaja con esta persona porque quizá con ella te vas a poder entender mejor para poder desarrollar e informarle a la comunidad sobre las terapias que ella hace. Entonces ahí ella llega a mí porque yo soy locutora de aquella casa radial desde hace casi 9 años. hoy sí. Eso. Contemos, ¿cuánta edad Fuerzo. tiene? Claro, 9 años ya, entonces ahí llegamos, llegó Ingrid donde mí y empezamos con este formato de programas, como ella decía, de ir a la reflexión siempre desde una pregunta. Y antes de seguir, cuéntale a la gente, Ingrid, las terapias que tú realizas y que has, bueno, llevas unos más años, pero ahí le cuentas a la gente cuántos años llevas con las terapias. Bueno,
La edad, queridos amigos, es Es un solo un número, número. dijo la ¿Ya? Rose. Dijo la, la Rosemary. Bueno, y la verdad es que cuando, en ciertos momentos de la vida que me han tocado vivir, que fui mamá, no sé, pues a los 18 años recién cumplidos, como que mi vida fue de atrás para adelante. Como que lo que debería haber sido al principio empezó tarde. Entonces, como que estudié tarde, como que me encontré los mejores trabajos un poco más tarde, todo lo contrario de la gente en general. Entonces, eso me hizo perder muchísima como fe en mí, energía en lo que yo estaba haciendo. Es como no concentrarme en cosas positivas mías, en lo que yo sí había logrado, en que sí había sido valiente, en que un montón de cosas que me podrían haber ayudado a cimentar mi camino, aún con la controversia de la vida. Entonces yo dije, si yo no me entiendo, yo no me estoy apapachando, no estoy queriéndome, no me estoy dando amor propio y todo eso, tengo que yo entenderme a través de estudiar el ser, la mente, cómo, por qué me pasa eso a mí. Claro. Entonces, lo que me pasa a mí le puede pasar a muchas personas. Y me puse a estudiar en pandemia y logré sacar el título de terapeuta en biodecodificación con una escuela francesa. Y ahí, con todas las herramientas que me dio, como la vida y sobre todo la vida, porque la vida es la que uno le enseña, no tanto la teoría, sino que es la vida. Más este curso que tomé, que en realidad es un curso porque es, bueno, son 3 años más un poquito más que teníamos que hacer como terapias a otras personas. Pude obtener este título, digamos, para poder seguir trabajando y haciendo una cosa diferente, porque yo soy ingeniero, estudié enfermería, trabajé en, el, en, la, en la H, ¿ya? Que es es el departamento, digamos, es como el hospital de las personas que tienen em, accidente de trabajo, ¿ya? Así que ahí estuve trabajando en la ambulancia todo tiempo, trabajé en el primer centro familiar, de salud familiar de Chile, en La Pintana. O sea, igual harto. Y después llegué a esto de hacer terapias porque quería entenderme yo, quería entender a la gente, quería ayudar a las personas que tenían más heridas o las mismas heridas que tenía yo. Yo creo que así un poquito fue mi camino y finalmente, claro, empecé a hacer estas terapias, inventé como una forma de tratar a la gente que se llamaba el método Tesla, se llama el método Tesla. Y fue súper entretenido Sí. porque empecé a ver que la gente, claro, con todas las terapias que hacíamos, respiración holotrópica, hacer hipnosis, hacer diferentes tipos como de formas de llegar hacia el ser, me di cuenta que, claro, íbamos soltando, más que sanando, íbamos soltando eso que pesaba, eso que dolía. Y finalmente llegamos como a lo más importante, que es tener como calma y equilibrio, y a lo que llegué yo, después de todas estas terapias que me hice a mí misma, que me hicieron en realidad en los protocolos que hacían los profesores. Y eso fue, po. Así que estoy feliz de hacer cosas como esta. Yo no sirvo mucho para hacer como tener mucha etiqueta, ¿ya? Digamos como, yo no sirvo para seguir un parámetro de algo, ¿me entiendes? Si yo sé que no sirvo para algo, es eso. No sirvo para seguir tanta instrucción. Ujú. Yo creo que mi espíritu siempre es como más creativo. Y lo que siempre busqué fue eso, como trabajar sin que me maquetearan tanto. Exacto. Y yo creo que eso es lo que busca un poco este podcast, ¿o no? Exactamente. De Sí. hecho, salirnos un poco de la estructura que tenemos en el programa, que como les digo, va a seguir hasta que nos lo impidan seguir haciendo, Mm. pero queríamos sacarlo y no sé si desordenarlo, pero como tú dices, un poco sacar la estructura y poder desarrollar temas a veces que requieren un poquito más de desarrollo
de acuerdo, como les digo, tenemos casi 4 años de contenido ahí Uf. guardado. Hemos visto, escuchado muchas historias cuando hemos hablado de cosas que no sé si antes se habían hablado en Dalcahue, que no se hablan, por supuesto, porque son cosas que no nos gusta hablar para nada. Exacto. Entonces, pero siempre en esa línea desde la pregunta y con la reflexión, y ahí viene también la parte terapéutica de Ingrid, la guía, donde ella explica y orienta desde la terapia posibilidades que usted pueda tomar y que le hagan bien. Entonces, Ingrid, ahora que Ya, nos estamos pero presentando, espera, 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 espera. ya, ok, ok, Tengo una una pregunta. Antes, pregunta, antes, antes. a ver. Ya, yo quiero saber, porque antes de que empezáramos todo esto, Ujú. cuchicheamos, ¿ya? Ah, sí, Entonces, obvio. claro, obvio. Entonces, yo quiero saber qué significa para ti tener este programa, porque este programa va a ser Mm. sin censura, ¿ya? Entonces vamos a hablar de distintos temas, pero en verdad que va a ser sin censura. Entonces, va a ser súper entretenido, súper bueno, y quiero que le explique a las personas por qué sin censura aportaría tanto tu vida, o sea, hacer algo que digamos que no esté como manipulado. Claro, porque yo creo que hace falta un poco romper a veces o tener un espacio de poder romper ciertos esquemas. Tener un espacio donde uno quizás se pueda mostrar un poco más como realmente es. En nuestro canal, en nuestro espacio, entonces puedo poner la cara que quiera, decir lo que quiera. La Ingrid siempre se ríe de mí porque allá cuando nos vemos ella no sale en pantalla y yo siempre estoy tras bambalina, entonces siempre se ríe de las caras que yo coloco. Eh, Quizá ustedes las van a poder compartir desde desde este espacio, o sea, verlas desde este espacio. Y creo que está bien desordenarse un poquito dentro de lo que, por supuesto, cada programa vaya ameritando. Salir un poco de la zona de confort, porque cuando uno está, a veces sigue una estructura, igual tú te acomodas a eso. Y es cómodo seguir una estructura Mm. en cierto aspecto. Entonces, a veces uno se puede salir de eso y creo que puede ser algo que también es bonito e interesante, que yo no lo he hecho, por lo general siempre estoy bien bajo las distintas estructuras de acuerdo a las diferentes cosas donde esté trabajando, me acomodo a eso y está bien tener un ratito cada cierto tiempo para poder relajarse un rato y hablar quizá con más sin ningún tipo de presión. Y me gustaría que hiciera un peloteo, así Ya, pues. como, como rapidiño, así como entre tú y yo, y Ujú. que dijéramos de qué vamos a hablar. O sea, en verdad, porque a la gente yo creo que le interesa saber, ¿y qué van cuál es la propuesta? Bueno, en verdad que yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de como de los valores internos, Mm. como de cosas que nos llenan el alma, pero también vamos a hablar de otras cosas, así como por ejemplo, qué se te ocurre? Bueno, a mí me han sugerido hartos temas, de verdad la gente me ha dicho esto, que por favor hagamos podcast o algo fuera, me lo han pedido de verdad, muchas ¿Mm? radio escucha, me han dicho por favor habla del suicidio, Mm, habla del suicidio masculino, mm, por favor hablen de los divorcios, hablen de las infidelidades, hablen de lo perdido que estamos con los hijos en la crianza. Basta de romantizar un poco la crianza, hablar de la parte fea y mm. difícil de tener que criar. Me han pedido hablar de abandono, me han pedido hablar de autoabandono. Eh, Como les digo, es que tenemos en estos años han sido tantas cosas de las que hemos hablado y que, como les digo, la gente a veces queda, no, hay que como seguir escarbando a veces un poco en la herida porque lo que le pasa a uno le puede pasar a todo esto. Y a mí también se me ocurre que vamos a hablar de cosas que vemos y que escuchamos, ¿ya? Por Mm, ejemplo, cosas, no sé, del mundo de la política un poco también, pero no de la política en sí, sino que mm. de personajes políticos, ¿ya? Más que de la política en sí, si le hacen bien al país, si te hacen bien a ti, si, qué te pasa con lo que escuchas, qué te pasa con lo que está aconteciendo en este minuto, Mm. porque uno no puede quedarse así como tampoco oye, está pasando esto, ¿qué pasa? ¿No te pasa nada? ¿Qué pasa contigo?
Yo creo que eso también es importante, hablar un poco del deporte, qué está pasando en el Mm, deporte, por ejemplo, en Talcahué, si hay alguna persona que es necesario nombrar, que está sí, haciendo, por ejemplo, historia dentro del deporte, y que nadie está mirando, que no tiene recursos. Vamos a salir como a hablar, no por los que no tienen voz, sino que yo creo que por el sentimiento que nos da a nosotros como mm, mujeres, de que esa persona pueda obtener mm, un mayor éxito de acuerdo a lo que nosotros podamos conversar. Yo creo que todo sumar, totalmente. ¿cierto? Sí. Que todo sumar y eso para mí es importante, ¿ya? Y también, por supuesto, cosas chimuchinas varias de las que podemos estar al tanto, ya sea en el verano, en el invierno, en Dalcahue, en Castro, en los alrededores, cuando vamos a correr, que pasan cosas sabrosas y a veces la Mm. gente no se entera, y que tal vez es necesario mencionar. Eso. Perfecto. Eso y Me parece súper. Oye, otra cosa, vamos a contar algo al tiro. Ya que tú misma dijiste que esto es sin censura, el sí. programa lo estamos haciendo con gorro porque yo estoy con las canas hasta acá, hasta acá, hasta acá, mal. Y estoy tratando de aguantarme para teñirme hasta el chancho porque, porque en realidad estoy entrenando mucho y el tema del pelo es re complicado. Vamos a Pensé que, tener cosas pensé que también, nunca le vaya a decir. sí, sí, no, el tema está re complicado para, bueno, la harta gente que quizá pueda conocer nuestras realidades también de las cosas que hacemos nosotras, Mm. además de trabajar. Yo estoy en pleno entrenamiento, estoy en preparación de 2 carreras, entonces tengo que lavarme Wow. el pelo todos los días, incluso a veces más de una vez al día. Entonces, Mm. teñírmelo, como que estoy tratando de evitarlo hasta que se venga el chancho del alcahuete, o el chancho Ah, sí, po. hasta ahí estoy tratando de Es un aguantar. evento Es un ese, evento, a todo para esto, sí, que, claro, a todo esto. no es que Dalcahue se vaya al chancho, es que es un evento que se llama, La fiesta de invierno. claro, una fiesta de Sí. invierno para las personas que no viven acá en Chiloé. Entonces los años pasan, entonces hay que tratar hay que teñirse nomás. Bueno, es mi opción. Hay Y gente que es súper válido que no se tiña, sí, po, es pero sí, importante. a mí sí, y a muchas corredoras también les gusta teñirse, y a hartas mujeres también, pues hay que, ¿para qué? Pues hay harta, tú tuviste hartos años con el pelo sin cintura, Ah, sí, pues harto, blanco, blanco, blanco. blanco, Y blanco. tuviste harta, ¿te acuerdas? Oye, miren, me acordé de algo. ¿Te acuerdas de las Y ayer- reflexiones que sacaste? Es que una vez me acuerdo que en uno de los programas hablamos justamente del tema de la tintura y tú sí. hablaste de cómo la sociedad había cambiado contigo en el momento que tú decidiste dejarte el pelo blanco. ¿Te acuerdas de ese programa o no? Sí, Sí, sí. Bueno, lo, bueno, yo creo que a muchas personas les va a tocar muchos de estos temas porque yo, por ejemplo, viví la menopausia. O sea, la estoy viviendo en este minuto, pero la he vivido desde, no, mal, 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 porque no tenía idea. Y las canas ya no querían teñirse. Me pasaron muchas cosas con respecto a mi físico, ¿ya? Entonces también yo creo que es importante hablar de eso, del deseo sexual cuando estamos en esta etapa, como hablarlo desde la primera persona, cómo te ve el resto, cómo te sientes tú caminando, qué es lo que está pasando con la sociedad en este minuto, que no está aceptando, por ejemplo, que la gente engorde, que la gente envejezca, que nosotras como mujeres, bueno, en realidad hombres y mujeres, tengamos un poquito más de arrugas, por ejemplo, qué es lo que está haciendo la sociedad para evitar que pasen los años mm, por encima y por qué tenemos esa, como, por qué compramos esa idea, en realidad, por qué compramos esa idea de que tenemos que parecer lo que no somos. Ahora, distinto es cuando mm, uno hace algo por eso. Por ejemplo, claro. si yo estoy, no sé, pues pasada de peso, hacer deporte me ayuda para sentirme mejor, pero no así tanto para verme 90, 60, 90, que también podría ser. Pero bueno, esas son las reflexiones con las que queremos llegar a tu corazón, a través de lo que nosotros podamos experimentar en la vida. ¿Ya? La Denise un poquito más joven que yo, no sé si tanto. Poquito, no tanto, no Bueno, una tanto. vez me dijo la Denise que yo era su mamá. No, ya.
A color, no le dije que era mi mamá, le dije que ella era como la figura materna más cercana Ay, que yo me no soy tenía su acá, po. mamá. Obvio, pues, si cuando La vamos a mamacita los del eventos, Flow. ella me lleva té, cuando vamos a correr y estamos, he ido a competir, ella me cuida o está Eso sí, preocupada de mí, de que eso me tiene algo sí. para que yo coma, entonces, esos son gestos maternales, pues, pero Así, no, no, es verdad, llevamos es por verdad, es súper verdad, es verdad. poquitos años, la verdad, Nos muy vamos a poquitos pelear años. en el primer podcast. Claro, no, pero tenemos muy poquita diferencia. Oye, sabéis que estaba pensando en lo que dijiste, fue tan heavy, Ujú. y esa vez me acuerdo cuando tú hiciste la reflexión de cómo la sociedad, que tú cuando eras muy regia, muy estupenda, muy estabas así, pero en tu mejor momento físico, Mm, que la gente era muy pesada contigo, y cuando tú decidiste dejarte las canas, el cambio social fue heavy. sí. Bueno, primero que nada, decir a la gente que, claro, eso que dice la Denise es súper real, ¿ya? Em, Cuando yo tenía el pelo largo, liso, ¿ya? ¿Cuál mamacita? Mamacita, mamacita Ah, completa. sí, tal, Sí, la mamacita del flow completa, completa. ¿Verdad que la gente pensaba, o muchas mujeres alrededor mío creían que yo era competencia para ella? En algún punto llegaba a eso. Y en verdad que cuando yo como que solté y me vine a la isla y todo, yo dije, en tiempo pandemia ya voy a dejarme las canas, la gente empezó como a tratarme mejor. O no sé si mejor, pero más compasivamente, mm, que como la gente que es regia, regia. Y ahí yo me di cuenta que, claro, las regias, regias también llevan su karma un poco. Porque te odian por ser linda, te odian por tener un cuerpo bonito, te odian porque estáis sana, te odian porque derrochas alegría, o porque te compraste un auto, o qué sé yo, mm. porque tenía un trabajo bueno. Entonces, claro, yo acá, bueno, han pasado tantas cosas, ustedes saben que acá en la isla yo me vine con mi marido y tuve al Camilo, que el Camilo es un niño precioso que tiene 12 años ahora y que es autista. Y ahí mi vida cambió desde que pasó eso, también tuvo un traspié, Y no está un invitado al cambio, y no podcast. está invitado al podcast porque está atrás. Sí, pero Camilo, claro, también Así, es un temazo porque ahí ahí tiene, está. ahí está la mano de Camilo. Trata que no nos caiga la cámara Sí, nomás. que no se nos caiga porque está afirmando un palo, ¿ya? Para que todos sepan, porque Sí, cree pues. la gente que esto es pura perfección y es No, verdad que no, tenemos no dos es tanto palos de así. leña, esas son nuestras estructuras. Sí, pero va a ser un buen Sí, podcast, porque se hace desde el corazón. exactamente. Oye, y claro, y pasaron cosas de dulce y de agraz, así que eso también lo vamos a hablar en el podcast. Vamos a tener diferentes cosas que hablar. Entonces, yo creo que tú deberías conectarte con nosotros siempre. Tú que Mm, nos estás viendo ahora, y vamos a contar cosas para la risa igual. Vamos a hablar de los chascarros de la vida, de lo que hemos vivido todo este tiempo en la radio, que nos ha pasado. también. Vamos a contar chistes, unos buenos chistes también. Camilo va a estar invitado al próximo podcast. Algunos capítulos nomás, sí. Claro, algunos capítulos. Y también vamos a tener gente que Sí, va a, va a entregarnos como, vamos a tener auspiciadores dentro de nuestro podcast. Yo ya tengo hablado, yo esto no se lo había dicho a la Denis, pero yo ya hablé con algunas personas para que este podcast sea no, auspiciado. pero como el mono ese de Instagram, o sea, no de WhatsApp. Sí. Y ahí vamos a tener auspicios. Así que ya tenemos por lo menos una persona que ya dijo que sí. Y con una persona está bien al principio, yo creo que con una marca. Y después vamos a tener otras. Estoy segura que va a ser así. Porque nosotros si tenemos algo que hacer es contar cosas y hablar y Sí, reírnos de la vida y todo eso. y no solo nuestra, sino que sobre todo de la gente, de verdad. A nosotros todos los sábados hemos tenido la suerte de tener todos los sábados testimonios. No hay sábado que a mí no me llame la gente, que no me cuente algo. Mm, Y lo que más me ha gustado en este tiempo es, bueno, que yo eso lo venía experimentando desde el mate con las brujas cuando partí en la radio, eh, porque ese fue mi primer programa, unos mates con las brujas. Y ahí, en ese programa, yo me acuerdo que recibía el llamado de hartos hombres. Cuando tocábamos temas así, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de un señor que me llamó que le había sido alcohólico, mm, que le sacaba la rechucha a su señora, mm. y él me lo cuenta.
Mm. Él me dice, nosotros estábamos hablando en aquella oportunidad con una invitada, hablamos de las golpizas, qué sé yo, de violencia intrafamiliar, y qué sé, Mm. de las pocas, en ese tiempo, estoy hablando 9 años atrás, no eran temas que se hablaran muy seguido en la radio, no había ni Cernamec, pues en ese tiempo estaba recién armándose el Cernamec acá en Castro, que de hecho iba la Pauli Panicini a conversar, y fue en un programa que fue la Pauli, y hablamos de violencia intrafamiliar, de los canales de apoyo que se estaban implementando en aquella época, qué sé yo, hablamos hartas cosas. Y después a mí me llama un señor y me dice justamente que él había sido maltratador por el alcoholismo que él todavía tomaba, pero que la familia lo había dejado solo. Él estaba en la completa soledad, se arrepentía totalmente de todo lo que había hecho, que claro, él venía de un papá alcohólico y todo, pero fue heavy porque era una persona que estaba haciendo así un brutal mea culpa, me lo estaba diciendo a mí al oído, y era un hombre, chilote. Entonces yo dije, wow, estos espacios son, uno los hacía, el mate con la bruja era pensado en las mujeres, pero resulta que no llegaba a las mujeres, estaba haciéndole más sentido a los hombres. Y eso también nos ha pasado en Pura Pila, que a veces nosotras hemos tratado temas femeninos y los hombres no han, a veces incluso hemos recibido comentarios como entre como queriendo ridiculizarnos, pero uno ve Mm. detrás de esa talla pesada o ese querer ridiculizarnos, hay un dolor, hay una verdad que salió, hay algo que hizo clic y el caballero tiró la talla, pero lo hizo reflexionar. Entonces, eso ha sido súper bonito en todos estos años. Por lo mismo, si ustedes también, este primer capítulo es como de presentación y también de invitación, porque si ustedes quieren desarrollar temas en específico, lo pueden hacer. Nosotros vamos a dejar ahí los canales de comunicación. Si quieren desarrollar un tema, si hay algún profesional que quiera venir a desarrollar otro tema en específico, también vamos a estar abiertos a esa posibilidad con la artesanía que nos caracteriza. Estaba pensando Lo vamos a como, sentar aquí. claro, como no, estaba pensando como Dalcahue, el corazón de Chiloé, el corazón de la artesanía, el corazón del turismo. Bueno, somos el corazón de la artesanía como corresponde, con un podcast bien artesanal y no aspiro a otra cosa, la verdad. No, no, si se puede después con el tiempo hacer algo más bonito, con una cámara de mejor resolución. Detesto el Zoom con todo el corazón, así que no me importa. Eh, Bienvenido será. Que, Pero por ahora está la invitación súper abierta. Los que se quieran acercar, quieran compartir algún tema, súper bienvenido. mm, sí. Bueno, y contar también que para nosotros esto es un desafío. Yo, en verdad que yo he hecho como, no, no sé si podcast en pandemia, yo sí he hablado siempre mucho sola, como con la cámara. Y la verdad es que lo encuentro entretenido, pero nunca lo había hecho con una persona al lado, ¿ya? Y es que el formato podcast es diferente. Por ejemplo, ahora yo estoy mirándolo a ustedes, Mm. pero me pasan cosas. Yo no sé si a ti te pasan, pero Mm. bueno, por ejemplo, lo que me pasa, que como lo he hecho por primera vez así con alguien contigo, Mm. es como que no podía soltar el micrófono, como que Claro. tenía la mano pegada aquí de nervio, yo creo, ya, porque igualmente da nervio, yo creo que todo lo que uno hace por primera vez en la vida, Ujú. ¿ya? Bueno, como todo, a ver, deja recordar. No, sí, todo, todo. Y también me da miedo un poco mirar a la cámara, o sea, no sé Mm. a cuál hoyo mirar, si a ese hoyo de allá, al de acá, porque yo te veo que tú estás como súper bien y yo como que muevo los ojos para todos lados, pero tú como que salís súper bien. Bueno, eso es No algo sé. que en realidad nos va a pasar un poco al principio, yo creo que está por ser primera vez, pero en verdad que yo creo que lo mejor del mundo es hablar de lo que está pasando. O sea, yo por ejemplo no podría decir ahora, ay no, lo hicimos con total soltura, si siento como que en verdad estamos haciendo algo nuevo y yo siento que sí está, bueno, nos funciona mucho hablar de la vida en general, pero también hablar de lo que no está pasando ahora, al tiro, o sea, aquí que llegué tarde para, para juntarme contigo, que tú estuviste a punto de irte porque no dabas Con la como con casa. la Es que le casa. tengo terror a este camino. Claro. Me da miedo el camino acá de Alto Muro, siempre le he tenido miedo a este camino. Ah, bueno, y también como han habido heladas, podía haberte Sí, sí, pero resbalado. Sí, sí, po. sí, afortunadamente no está tan complicada la carretera, Mm. pero sí, pues le tengo como miedo a esta ruta. Y aparte que igual,
hay N cosas que hacer por lo general. Y yo creo que muchas personas que quizás van a ver y van a escuchar esto, pasa que para que uno pueda darse el espacio de hacer algo que a uno le gusta, sea de entrenar, de ir a un curso, de ir a un taller, al margen del trabajo, uno tiene que como que rearmar toda la vida para poder darte quizá una, Es porque verdad. así es como la sobrecarga que uno tiene, que la casa, que esto otro, que hay que llegar a trabajar, que igual tengo que cumplir con el almuerzo, que esto, en fin, una serie de cosas. Eh, y como que las mujeres tenemos esa presión un poquito más que los hombres, porque yo veo y seguramente tú también lo experimentas, tu marido, mi marido, ellos arman su mundo y si tienen que ir a darse 1 o 2 horas para hacer lo que sea que tengan que hacer, lo van a hacer, no se van a complicar Es verdad. la vida por un montón de otras cosas, como si nos complicamos nosotros. Mm, ¿ves tú? ¿Ves? Sí. Y así es. Y así van a ir saliendo muchas otras cosas. Ingrid, ¿tenemos alguna pregunta para hoy día como primer capítulo de ¡Ay! Ya, presentación? pero es que tú no me habías dicho eso. Es Pensé que que te lo estábamos digo hablando. ahora. Ya, bueno. Yo creo que con todo lo que hemos vivido en este tiempo, yo por lo menos, y que estoy en este minuto sintiendo es, em, yo creo que si tú te has dado la oportunidad de hacer cosas que te gusten, aunque sea con miedo. Sí, buena pregunta. Sí, po, tú te has dado tiempo para hacer cosas, aunque sea que te dé miedo y lo hagas igual. O sea, te has dado el tiempo para pensar primero qué es lo que te gusta, qué es lo que no has hecho y que no lo has hecho en realidad porque tienes miedo y no lo haces simplemente y cuando lo haces te das cuenta que no era tan terrible. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho algo tú que has tenido mucho miedo y primero nunca lo hiciste y segundo lo hiciste, aunque sea con miedo? Esa es mi pregunta para ti. Sí, pues, muchas cosas. Primero, la que hiciste, que no hiciste, la que no hiciste por miedo. La que no he hecho por miedo, sí, pues ahí está, pero espero hacerlo algún día. Ya, pero cuéntala. Salir del país sola. Ah, sola. Sí, no he salido nunca sola, sola, sola. Mm, Eh, de miedo, ¿De miedo a qué? a nada y a todo. Pero Porque podría haberlo hecho hace harto rato. Hubo un tiempo a que te que tuve rapten. todo, no sé, tuve todas las condiciones para poder hacerlo y no lo hice. No. Miedo yo creo que como que a dejar, no sé, yo creo que miedo, ni siquiera podría identificar un miedo específico, sino que quizá miedo Ya, pero respira, respira, respira. a no, quizá que me pase algo, ponte tú, y que no pueda volver y con mi hijo chico. Tú, porque pues, sabes, cuando había pensado en Mm. salir, claro, mi hijo estaba mucho más chico. No tan más chico, pero estaba más chico. Entonces, pucha, ¿te imagináis me hubiese Que te pasado hicieran algo? algo a ti que el niño quedara solo. Claro, ¿cachai? Mm, Entonces estaba como ese miedo. Eso es lo único que no he mm, hecho por miedo. Salir sola fuera del país. heavy. Sí, Es un tema. sí, sí, es un tema, porque pude haberlo hecho. Yo, mi pensamiento para salir del país es súper cuartimundista. Tengo un amigo que siempre se ha reído de eso, porque yo el único país que quiero conocer, he ido, he salido muy poquito fuera de Chile, y siempre por estudio. Mm. Pero el único país que yo quiero conocer es Brasil. No me interesa ir a Europa, ni a Estados Unidos, ni la isla griega, no estoy ni ahí con nada de eso. Yo quiero ir a Brasil. Y pude haberlo hecho hace un montón de tiempo, sola, y me dio miedo, pero por esa razón. Ya. Y ahora Cueca. la otra, ya, ahora la otra pregunta es, ¿qué cosa has hecho aún con miedo y que te dio resultado? Cuando la primera semana de Alcahuina que animé sola. La primera entrada y eso que fue súper incómodo. Por eso se los puedo contar en otro espacio, porque de verdad sí hay personas que he tenido que pasarlas mal con eso, he sido yo, porque las condiciones como se han dado, todo para mí ha sido más complicado, más difícil, sin presentación. Entonces la primera vez que lo hice, me gustó tanto, no sé si habrá cumplido el objetivo. Bueno, después muchas mujeres me lo aplaudieron, sí, eso fue bacán. Ahí yo dije, no, sí resultó, porque fueron muchas mujeres las que me dijeron, fue un evento en particular, o sea, una noche en particular. Pero sí, tenía mucho miedo, le mandé y resultó, Buena. sí, a pesar que sufrí la vida. ¿Y ahí tú?
Tú, pues, sí, Mira, pues. yo primero antes de eso, oye, yo quiero decirte públicamente, siempre digo lo mismo, pero eres muy entretenida para contar cosas. ¿Verdad que a mí, yo le digo a la Denise que yo siento que su niña interna con mi niña interna se llevan súper bien, como que se entretienen. Eran Yo no sé compañeras si, en el jardín. sí, pues, yo creo que si tú hubieras sido una niña de jardín, hubiéramos sido amigas Bueno, en kinder, conmigo. porque en nuestro tiempo no había ni pre-kinder. Claro, sí, pero, o sea, no sabía. No, pues yo no tuve pre-kinder. ¿Tú sí? ¿En tu tiempo? Yo No, me pues acuerdo, pero estuve en el gimnasio. en el gimnasio. En Estuve kinder. no, estuve en el jardín. Ah, ¿tuviste en el jardín? Sí, pues, sí, yo fui al jardín Ah, infantil. mira, no, yo Sí, pues no. se llamaba Patricia, mi tía. Tía Pati, La tía Patti, sí. ¿está muerta? ¿Tú estará viva? Yo creo que está muerta. Sí, ya en ese tiempo tenía canas, pues. Yo me acuerdo que ella tenía O sea, que canas. tú estás diciendo que la gente que tiene No, canas va a morir. Vamos a morir mañana. No, todos vamos a morir. no. No, pero sí, yo me acuerdo de eso, porque que ¿cómo es que se llama? Que fui al jardín, entonces, ¿a Había jardín. qué estábamos hablando? Ya, de que las niñas se hubiesen llevado súper bien. Ah, ya, Por eso, eso que hablamos del eso. jardín ya. De vuelta. Bueno, eso, gracias por devolverme a mí. Ahora, ¿qué cosa hiciste con miedo, po? Eso, ya, O eso sea, está ¿qué cosa bueno. no hay hecho todavía por miedo? Ya, mira, yo creo que no he hecho cosas por miedo. A ver, mm, ya, yo creo que a mí me gustaría mucho hacer una coreografía que sea, por ejemplo, quiero bailar alguna vez Dirty Dancing, ¿cachai? Ya, Con pero así con alguien. en un escenario, con público. En un ¡Ah! escenario ¡Qué vestida como Dirty heavy! Dancing. Y hacer eso, yo creo que hasta, es que para mí fue tan representativo esa Mm. película que hasta me da como miedo hacerlo, que como que me da miedo tomar, no sé, algo me pasó con esa película. Y yo siempre Sí. digo, me gustaría aprender los pasos de Dirty Dancing, como hay gente que baila, por Claro, ejemplo, este de Thriller, sí, que se aprende el sí. thriller y todo eso. Bueno, el mío es Dirty Dancing, ya bailar eso, pero tampoco he encontrado a nadie que sea como de mi época que quiera bailar Dirty Dancing. Por ahí si hay alguien ya sabe. Claro, que me avise más 5 6 más 5 6 A los minutos. canales de difusión que vamos a colocar más tarde. Claro. Eso yo creo que no lo he hecho porque, bueno, además que no sé si tiene que ser como súper musculoso el que me tome así como para arriba, po, No sé, son cuando técnicas salta nomás, así. porque la gente que sabe Mm, lo hace igual. Son técnicas nomás. Porque yo le he dicho a mi marido, pero él dice que me le voy a quebrar la columna. Entonces que no lo haría conmigo por eso, porque porque soy más grande que él, po, en el fondo. Si es que soy más grande que Pero él. algún cabro que haga CrossFit. No, pero la gente que baila y sabe esas cosas siempre dicen que es como Mm, técnica y todo eso. Así que sí, yo creo estoy que. pensando en alguien. ¿Sabes con quién bailaría? ¿Con Ya, quién? ya, ya, pero no, no, ¡Ah! no, no, es que, Ya, no, no, ya, no. ya, ya, no, sí, sí, A sí, lo ver, voy a decir, lo voy a a decir. ver. ¿Sabes con quién Si yo de aquí no bailaría? sale. Sí, 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 de aquí no sale. Con el híbrido. Con Marcelo Macías. Sí, pero porque tiene como el cuerpo de Uish. bailarín y como el músculo de aquí, así como para tomarlo así. Vamos a preguntarle al híbrido si está dispuesto. No, pero para bailar, digo yo, Sí, po. para Sí, bailar, para pues. bailar, pues, para bailar. Bueno, eso. Y creo que he hecho cosas, por ejemplo, que no sabía cómo me iba a ir, pero que al final me fue bien, que es animar. O sea, no animar, sino que hablar en la radio. Que en verdad que yo pensé que que me iba a ser más difícil como hilvanar ideas, pero finalmente salió súper simpático todo porque en realidad muchas veces yo no hablo con la cabeza, sino que hablo más con el corazón. O sea, como que hay una sincronicidad, pero sentía yo que podía haber de repente como hablar, como, no sé, ¿cómo decirlo? Como que podría hablar cosas que solo me importaran a mí, Claro, pero no que le importaran al resto. Y cuando lo hice me di cuenta que lo que yo hablaba sí le importaba al resto, porque le pasaba lo mismo. exacto. Entonces, con miedo lo hice, pero lo hice y me resultó bien. Entonces yo creo que esa es una buena experiencia. Bueno, como otras cosas igual, pero siento que la vida es una experiencia maravillosa, que yo creo que el que se la pierde nomás. O sea, si uno está pensando en que tiene que hacer todo en el mejor momento, o sea, en el momento perfecto, uno está perdiendo el tiempo, Ujú, porque el momento perfecto no existe. Y creo que, por ejemplo, ahora podría no ser el mejor momento para hacer este podcast, ¿ya? ujú. Porque estamos como llenos, yo estoy como agenda completa con el Sí, po. camino.
Ay, que ahora Camilo es famoso, Ahora famoso, es Don Camilo. don Camilo. Bueno, pero No, está bien, porque contémosle a la gente que lo que pasa es que como Camilo ganó Uruguay, o sea, fue invitado a la ah, primera media maratón de Sacramento, corrió sí, 5 kilómetros, sacó primer lugar en sí. categoría menor de 14 años y séptimo general. Entonces, igual deportivamente, todos los que hacen deporte entenderán que es un gran logro, más que convengamos que salió del país en pésimas condiciones, no las condiciones que salen los atletas de Liz Bacares, pues sin plata, con apoyos del gobierno regional, Mm. pero no con la plata suficiente para poder ir a ambientarte, quedarte cómodo, comer bien. No, pues, con todo un montón de cosas en contra, un viaje súper pesado, pues más encima había estado resfriado, o sea, un millón de cosas en contra y se mandó tremendo resultado. Entonces, Sí, pues. es como tremendo mérito, tremendo logro, que de repente uno ve tanto apoyo a otros atletas que no ganan nada. Y este que tenía todas las condiciones malas, estuvo enfermo, poca plata para viajar, pucha, incómodo, Ay. así, mil cosas, se mandó tremendo resultado. Entonces, estamos súper contentos y qué bueno que las autoridades estén reconociendo eso. Entonces, hoy día todos quieren Camilo, que lo invitan a la No, pero radio y todo. bueno, Entonces, pero también tenemos está que súper decir, bien. sí, pero también tenemos que decir que yo también hago harto de eso, o sea, Claro. digamos, o sea, lo invitan, pero yo a veces también estoy preguntándole a las radios, oye, ¿saben qué pasó esto? Nos quieren entrevistar, que eso también quiero ser súper como honesta con las personas, ¿ya? Que sepan que yo también estoy detrás de eso, a veces pidiendo una cuña o algo, pero solamente porque Mm, quiero que se visibilice como todo esto del Camilo, digamos, no como en forma personal tanto, sino que para que la gente sepa que si tú tienes alguna discapacidad, es posible traspasar esas limitaciones, solamente con ese afán, porque yo creo que Camilo ya tiene fama per se, o sea, yo siento que él es famoso porque él ya traspasó muchos de sus límites mm. y sigue haciéndolo. Como mamá siento que él es un hijo exitoso para mí, ¿ya? Pero yo creo que también, y no solo y también voy a ser muy transparente con esto de decir que cuando uno gana algo, y yo siento que la vida es así, tiene que ser así, tiene que también querer el bien para los otros. O sea, si yo, por ejemplo, me dan un peso, que ese peso también sea para otros. O sea, que Mm, también hay gente que también lo necesita, muchos deportistas que no están visibilizados porque a nadie le importa o porque no tienen mm, unos papás que empujen para adelante el carro. Bueno, yo quiero ser parte de eso. Quiero ser parte de eso, quiero que ahí estén esos deportistas que tal vez yo les pueda ayudar con mm, alguna, no sé, por ejemplo, mucha gente a mí me llama o me pregunta, oye, ¿cuál es la próxima carrera? Tú sabes, porque como tú estás en la cosa del deporte, porque quiero llevar a mi hijita a correr o tengo, y mm. entonces yo creo que lo mejor, yo le digo, sigan a Camilo en las redes, porque muchas veces ponemos las carreras, o sea, ahí ponemos como la información, po, Exactamente. ¿ya? Y que bueno, yo también contesto el teléfono, entonces le doy mi teléfono muchas veces, tengo mucha gente que me escribe para preguntarme eso. Entonces, yo creo que uno está en la vida para sumar, ¿ya? Y que cuando uno se muera de acá, estamos seguros con Camilo que no nos llevamos nada. Mm, Y eso ya lo hemos conversado, ultra conversado. Entonces, hay que hacer que las cosas pasen. A veces hay que darle un poquito de empujón, ¿ya? Porque si yo como mamá no le doy importancia a mi hijo que hace deporte, porque mi hijo es chico, entonces, ¿quién lo hace? Y ahí está, por ejemplo, el Marcelo Grañas, mm. que yo, oye, también es un Sí, súper papá don que Marcelo. está con la Leonor, Mm. que es una chica que corre igual, que hace patín. Corre, anda en patín, la Leo la hace todo. Exacto, y La Leito, abrazo a la Leito. sí, un abrazo a la Leito, también Mm. la presidenta, la Paola de Atletismo Castro. A Paola Sotomayor, No, perdón, me equivoqué. Sí sí, sé que Paola es. Perdón, Pau. la Pao de Atletismo Sí. Castro, ella también anda con su pequeño Mm, Renato para todos lados y ella es súper full. En realidad, yo creo que me saco el sombrero con muchos padres que tienen hijos deportistas y que en verdad empujan el carro. Pero yo más que empujar el carro con el Camilo, también quiero empujar otros carros.
Entonces, eso es mi meta. Por eso nosotros, yo creo que mucha gente dice, porque yo he escuchado gente que dice cosas, ya, porque me decía, ay, a ti te gusta eso de la pantalla. Y lo he escuchado, me lo han dicho en la cara. Entonces yo le digo, sí, sí me gusta lo de la pantalla, pero me gusta lo de la pantalla porque no es solo para mí. Es pa' ¿Cachai? No, todos. no es solo para mí. Yo en verdad que siento que no es, que ese es una de las cosas que quiero hacer antes de morir, que los niños deportistas, sobre todo los que no tienen algún tipo de discapacidad, puedan tener recursos, tener, o sea, mejorar todo aquí en Chiloé, porque hay mucho que hacer. Exactamente. Eso. Oye, Ingrid, creo que hemos hecho un gran primer programa. Como les digo, este espacio para que ustedes sepan lo que se viene de ahora en adelante, me carga. Vamos a Se hacer, vienen cositas, no lo soporto. Yo no soporto nada de lo que ya todos hacen, así muchas. Se vienen cositas. No, no se viene ni una cosita. se vienen cositas. Esto es lo que queremos Justo hacer iba a decir eso. desde lo artesanal, con lo que podemos, o sea, ¿No? con lo que tenemos, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Como los de ¿Cachai? Noruega. Claro. Vamos a remar para la misma Y parte. exactamente, y como dijo la Ingrid, trabajar para visibilizar y para acompañar a cualquier persona que lo pueda necesitar. Cualquier cosa que podamos hablar de repente, por muy mínima que sea, si a alguien le sirve, aunque sea un cristiano o cristiana, ya es mejor que no hacer nada. A uno que le sirva, es mejor que no hacer nada. Así que un abrazo grande, les vamos a dejar los canales de contacto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y puedan ir compartiendo esto que vayamos haciendo y vamos con otro capítulo la próxima semana. Este era el primero de presentación, así que un abrazo grande, por mi parte me despido y espero que apelo a su buena recepción. Un abrazo grande. Eso. Y por supuesto, decirle a ustedes que te amo porque me amo. Ah, de verdad que yo siempre te amo Siempre, porque me amo y me siempre, amo porque te amo. exacto. Sí, y sobre todo que bueno que estés viendo este capítulo. Esto significa que vas a seguir con nosotros. Ya, suscríbete, dale like. Dale like, comparte. Eso, haz que suene la campanita. Como dicen, primera vez que lo digo. Y por supuesto que vamos a tener una larga data si tú así lo quieres, porque sin apoyo no podríamos. Así que ahí te estamos viendo en el próximo capítulo de Pura Pila. Chao. Eso. Bellísima.